Ayer fueron rechazadas por PNV y PSE en comisión municipal una a una todas y cada una de las 29 enmiendas que H. Bildu había presentado al presupuesto municipal, que en total sumaban cerca de 3 millones de euros. Rechazadas porque quitábamos dinero en sueldos, propaganda, publicidad e imprevistos. Y sí, nuestra propuesta pasaba por destinar ese dinero a, por ejemplo, el área de empleo y cohesión social, al que planteábamos enmiendas por valor de cerca de 1,5 millones de euros. 700.000 euros para un plan de empleo municipal digno, 300.000 euros para bonos de consumo en pequeño comercio, industria cultural y hostelería, o reforzar equipamientos públicos y comercios de barrio. El área de mujer era otra de las apuestas más importantes para nosotras. Proponíamos doblar su presupuesto para que las mujeres no seamos otra vez más las grandes perjudicadas de esta crisis. Desarrollar la unidad de violencia de género a la policía municipal, que no está presupuestada. Nuevas técnicas de igualdad para otras áreas municipales. O reforzar la atención jurídica a víctimas de violencia machista. Estas también han sido rechazadas. Igual suerte han tenido otras propuestas para el refuerzo del euskara en el tiempo de patio extraescolares o para garantizar carpas provisionales en los colegios donde no hay cubierta en los propios patios. PNV y PSE también han rechazado, entre otras, reforzar actividades y espacios juveniles autogestionados o hasta 400.000 euros para Barakaldo Kirolak para hacer nuevos espacios deportivos multifuncionales. Propuestas para Barakaldo, acordes al momento actual, pero que no han sido pactadas entre PNV y PSE. Y es que de las más de 80 enmiendas presentadas al presupuesto, solo se autoaprobaron una, curiosamente presentada por el propio equipo de gobierno.